Ahora yo quiero invitarles para que aprendamos de cuáles son los ejemplos que Dios nos dejó para cómo hacerlo nosotros. Porque Dios en su misericordia nos dejó a nosotros algunos ejemplos de cómo hacerlo. Y el primer ejemplo que quiero mencionar es el ejemplo de Abraham. La Sagrada Escritura nos da a nosotros varios ejemplos. Uno de esos ejemplos es el ejemplo de Abraham. Dios le invitó a Abraham, lo llamó a Abraham y le dijo que saliera de su ciudad. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la ciudad donde vivía inicialmente con su familia Abraham? La ciudad de Ur. De Ur Muy de los bien, Caldeos. gracias hermana Josefina, exacto. Ellos vivían, Abraham y su familia, con su papá, con sus hermanos y su esposa, ¿no es cierto? Vivían en la ciudad de Ur, Ur de los Caldeos, ¿no? Cerca del Golfo Pérsico. Si alguno tiene por ahí un mapa, lo puede mirar ahí, cerca del Golfo Pérsico, casi en la costa del Golfo Pérsico, eh, donde desemboca el río Éufrates. Allí estaba Ur de los Caldeos, una ciudad que según las excavaciones arqueológicas era una ciudad muy próspera y muy tecnológica. De acuerdo a las excavaciones, algunos arqueólogos tienen la impresión de que esa ciudad tenía incluso luz eléctrica. Así que pueden imaginarse ustedes las comodidades que había en Ur. Sin embargo, Dios le llama a Abraham y le manda que salga de allí, ¿no? Y en primera instancia, Abraham y su familia, junto con su papá, junto con los hermanos, viajaron por la orilla del río Éufrates hasta la parte norte y se quedaron en una ciudad llamada Harán. Y ahí en la ciudad de Harán falleció su padre, el padre de, el padre de Abraham. Una vez que el padre de Abraham falleció, entonces recién el Señor lo volvió a llamar. En esta ocasión ya no estaba en Ur, sino que estaba en Harán, lo volvió a llamar y le dijo que saliera de la ciudad. Así que obedeció a Abraham. Y allí dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo le fue contado por justicia, ¿no? La fe de Abraham le fue contada por, obedeció. Salió sin saber a dónde iba, dice, ¿no? El apóstol Pablo ahí en Hebreos, capítulo 11, versículos 9 y 10, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que de estos textos, de estos versículos del libro de Hebreos, aprendemos varias cosas. Lo primero es que eh, Abraham actuó con fe y salió de la tierra, de la ciudad de Harán, y se fue hacia la tierra de Canaán, que es la tierra que finalmente Dios le prometió. Y allí habitó, y habitó, dice, en tiendas. Muchas personas a veces piensan de que Abraham habitó en tiendas porque no había dónde más quedarse. Pero ese es un gran error porque en aquel lugar, en la tierra de Canaán, ya habían varias ciudades y habían varias ciudades grandecitas. Entre esas estaba Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra, no es cierto? Donde su sobrino Lot terminó viviendo. Así que ya habían ciudades. Estaba también la ciudad de Jericó, estaba la ciudad de Nínive, estaba la ciudad de Ai, estaba la ciudad de Betel. Así que ciudades para poder vivir en ellas había. Sin embargo, Abraham no hizo eso. ¿Por qué? Porque siguió el consejo de Dios, siguió la orientación de Dios,
que le indicaba que debía establecerse en el campo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Así que Abraham no solamente obedeció en el acto de salir de la ciudad, sino que además obedeció en la instrucción de vivir en el campo. Y lo hizo de manera peregrina, habitando en tiendas, habitando en carpas. ¿Se dan cuenta? Así que aquí tenemos el ejemplo de Abraham. Y se estableció en un sector que estaba, ¿no es cierto?, entre las ciudades de Betel y la ciudad de Ai. Eso aparece en Génesis 12:8. Allí se estableció Abraham, entre las ciudades de Betel y la ciudad de Ai, en tierra de Canaán. ¿Quiénes habitaban allí? Habitaban allí los descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Lo captan? ¿Quiénes habitaban allí? Los descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Abraham no era descendiente de Cam. Abraham era descendiente de Sem. Vayan anotando todos esos detalles. Abraham no era descendiente de Cam. Abraham era descendiente de Sem, del linaje de los hijos de Dios. ¿Ok? Era descendiente. Me esperan un segundito, esperen un segundito. Lo que pasa es que está llegando mi familia, así que llegan metiendo bulla. Muy bien. Eh, entonces, Abraham es descendiente de Sem. Está ahí la línea, la pueden ver ahí en Génesis. Eh, muy bien. Y los descendientes de Canaán, que eran los que habitaban la tierra de Canaán, eran descendientes de Cam, el otro hijo de Noé. ¿Ok? En ese lugar habitaban las naciones como los Gergeseos, los Jebuseos, los Ceneos, etcétera. Eh, todos eran descendientes de Canaán. Por eso es que la tierra de ese lugar se llama la tierra de Canaán. Y esa tierra fue la que Dios le prometió a Abraham y se estableció allí. No tuvo ningún mayor problema de establecerse ahí porque resulta de que todas esas personas conocían del Dios Altísimo. Eran adoradores del Dios Altísimo. Acuérdense que eran hijos de Canaán, hijo de Cam. Incluso Noé, hasta ese momento, había estado viviendo entre ellos. Hagan memoria. Noé, después del diluvio, vivió 350 años más. Así que Noé tuvo la ocasión de hablarles del Dios Altísimo a todas esas generaciones. Ojo con ese detalle, yo no sé si alguna vez lo habían meditado, Hermano Roberto, ¿sí? una pregunta que no entendí. Noé vivió 350 años después del diluvio y habitó con quién, dice, con Abraham. ¿Eso fue lo que dijo? No, habitó en Ah, esos sectores, en esa en tierra, estos sectores, con, ya. habitó con todos esos descendientes, ¿ya? Así que no eran personas que desconocían del Dios Altísimo, no eran personas que desconocían el relato del diluvio, todo lo contrario, eran personas que tenían el relato del diluvio muy vivo en su mente, porque lo habían escuchado directamente de los participantes del diluvio, de los únicos que habían quedado vivos, que era la familia directa de Noé y de Noé mismo. Así que Abraham se estableció allí
Y lo que hizo Abraham fue establecer en ese lugar nada menos que un puesto de avanzada. Miren, yo quiero invitarles a que me acompañen y vamos a buscar en Génesis capítulo 14. Aquellos que tengan Biblia pueden verlo junto conmigo. Génesis capítulo 14. Aparece un relato que es el relato cuando los enemigos de Sodoma y Gomorra van a la guerra con los reyes de Sodoma y Gomorra. Y el relato dice que los reyes de Sodoma y Gomorra salieron a guerrear contra los enemigos. Lamentablemente, los reyes de Sodoma y Gomorra fueron derrotados. Y en eso cayó en manos de los enemigos, cayó Lot y su familia. ¿Se acuerdan, cierto? Ahí está el relato en Génesis capítulo 14. Y lo interesante es que dice que uno de los siervos le da aviso a Abraham de lo que había ocurrido. Y allí en Génesis 14, versículo 14 al 16, dice que Abraham preparó a 318 criados nacidos en su casa, hombres que estaban en condiciones de ir a la guerra, que podían cargar arma e ir a la guerra. Ahora, lo interesante es que la palabra criado que aparece allí en hebreo es la palabra yalid. Y esa palabra en hebreo tiene un significado bien especial, porque tiene el significado de siervo, pero siervo de manera voluntaria. No es un siervo esclavo que haya sido comprado y obligado a servir, no, sino que es una especie de voluntario. Eran personas que estaban allí viviendo con Abraham de manera voluntaria. ¿Lo captan? Y luego dice, nacidos en su casa. Y la pregunta es, ¿de dónde nacieron estos si Abraham ni siquiera tenía descendientes? Acuérdense que todavía no tenía, no tenía, ¿no es cierto?, a su hijo Isaac, por lo tanto, descendientes de dónde, nacidos en su casa de dónde. Lo que pasa es que la palabra hebrea que se usa para nacidos en su casa es la palabra kanik. Y en hebreo esa palabra significa un iniciado, un discípulo. Eso significa la palabra kanik en definitiva. Eh, Eso lo pueden ver ustedes en el diccionario, un diccionario muy famoso que usamos todos los teólogos, que es el diccionario hebreo Strong. En ese diccionario, ¿no es cierto?, se explica esto que les estoy mencionando, les estoy contando. O sea, que estas personas, estos 318 varones capaces de ir a la guerra, eran personas que estaban viviendo junto con Abraham, con sus familias, y eran los iniciados, eran los discípulos de Abraham, a los cuales Abraham había llevado a vivir con él y les estaba enseñando del Dios Altísimo. Así que cuando llegó el momento, alistó a estos 318 varones y fueron con Abraham a la guerra y rescataron, ¿no es cierto?, a su sobrino Lot y a su familia. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Gracias a Dios, las palabras que el hebreo usa para estos términos que hay aquí nos enseñan qué era lo que estaba ocurriendo. Abraham lo que tenía allí entre Betel y Ai era nada menos que un puesto de avanzada. ¿De dónde aprendió esto Abraham? Yo les voy a contar de dónde lo aprendió. Yo estoy seguro de que esta lección eh, Abraham la recibió directamente de los descendientes directos de Noé. Yo no sé si se lo habrá enseñado Noé mismo, pero sí de sus descendientes. Hermano,
él aprendió esto del ejemplo que nos da Elena de White con respecto a Enoc. Enoc. Vamos a ir a Enoc en un momentito más. Espérenme un segundo porque quiero contarles otros detalles más. Resulta de que no solamente Abraham y sus descendientes fueron fieles a Dios, sino que la Sagrada Escritura menciona otros pueblos que fueron obedientes a Dios y que también tenían la característica de vivir en tiendas. Ellos no vivían en la ciudad. También habían recibido la instrucción y la enseñanza de no vivir en las ciudades. Uno de esos pueblos que puedo mencionar son los ceneos. Anótenlo allí, hermano. Ceneos, con C. Ceneos. La Sagrada Escritura habla de los ceneos. Los menciona en una gran cantidad de lugares en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 15 y así. Pero hay un ceneo que es el ceneo más famoso que nosotros conocemos en la Sagrada Escritura. Ese ceneo se llamaba Jetro, Jetro o Raguel, cualquiera de esos tres nombres. Jetro, Jetro o Jetro o Raguel. ¿Quién era ese hombre? El suegro de Moisés. Muy bien, el suegro de Moisés. Este era ceneo. Y los ceneos eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. No eran descendientes de Sem. No eran de la línea de los hijos de Dios desde Sem. No, eran descendientes de Cam. Sin embargo, estos ceneos también eran siervos del Dios Altísimo y también tenían la característica de que no vivían en las ciudades, sino que vivían en el campo en tiendas, igual que Abraham. Ahora, ¿cuál es la característica de todos estos? Es que permanecieron siendo fieles a Dios hasta que estas naciones desaparecieron. Desaparecieron debido a las guerras. Fueron exterminados, lamentablemente. Ahora, ¿cuál era una de las características de Jetro? Y aquí viene algo impresionante. Una de las características de Jetro es que él era siervo del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Incluso el primero que sacrificó holocaustos a Jehová fue Jetro, allí a los pies del monte Sinaí. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, lo han leído. Eso está en Éxodo capítulo 18. Si ustedes quieren, lo pueden examinar después, anótenlo. Éxodo capítulo 18. Allí está el momento en que Jetro viene con la familia de Moisés desde Madián. Y una vez que llega, se celebran holocaustos a Jehová por la gran y maravillosa liberación de Israel desde Egipto. Y el que dirige la ceremonia es Jetro. No es Moisés, no es Aarón, es Jetro. Porque el sacerdocio aún no había sido establecido en Israel. ¿Lo van captando? Muy bien. Tenemos el caso también de Melquisedec, que aparece allí en Génesis, allí mismo donde estábamos leyendo, en el capítulo 14. Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Dice el libro de Génesis que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿De qué nación era Melquisedec? Él era jebuseo.
¿Dónde habitaban los jebuseos? Los jebuseos habitaban en Salem. Por eso es que se dice rey de Salem. Los jebuseos habitaban en Salem. ¿Dónde queda Salem? Queda en la actual Jerusalén. Allí habitaban los jebuseos. Fueron derrotados por David, muchos años después. Fueron derrotados por David. Conquistó el monte de Salem el rey David. Por eso es que se le conoce como la ciudad de David. Se la quitó a los jebuseos. Y ahí vivía Melquisedec. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de Melquisedec en la Sagrada Escritura. Sí, era una simbología de Cristo e inclusive significaba rey de paz, ¿verdad? ¿O no? Exacto, Ajá. exacto, sí, exactamente, rey de paz, porque Salem significa paz. Así que todo eso, hermano, y todas estas personas, descendientes de Sem y descendientes de Cam, eran siervos del Dios Altísimo y permanecieron fieles todo el tiempo, por muchos siglos. ¿Y cuál era la característica que los identificaba? Era de que no vivían en ciudades, ellos vivían en tiendas, de manera peregrina. Así que, hermanos, vemos en la Sagrada Escritura una relación muy directa entre no vivir en la ciudad y permanecer fiel al Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? Es impresionante, impresionante. Muy bien. Nuestra hermana Elena de Huay nos habla de otro ejemplo que se menciona también en la Sagrada Escritura, pero los detalles que la hermana Elena de Huay a ella le fueron revelados no aparecen en la Sagrada Escritura, que es el caso de Enoc. Y yo quiero invitarles para que conversemos un poco ahora de Enoc. ¿Dónde está registrado eso? Hay una parte de esto registrado en el libro de Evangelismo, en la página 61, que estuvo leyendo recién nuestra hermana Josefina. Allí aparece el ejemplo de Enoc y aparece en otra gran cantidad de citas de Elena de White. Hermanos, en español hay alrededor de 480 citas de Elena de White que habla sobre el ejemplo de Enoc. En inglés hay casi 1000 citas de Elena de White que hablan del ejemplo de Enoc. Ahora, es fundamental entender esto. Vamos a ir ahora a estudiar justamente esto, porque el espíritu de profecía, la revelación de Dios, es que nosotros debemos seguir ahora, en este tiempo final, el ejemplo de Enoc. Hermanos, aquí es donde esto se vuelve fundamental. Si nosotros queremos saber cuál es el plan de Dios para nosotros en este tiempo final, el Señor ya lo reveló, dice que debemos seguir el ejemplo de Enoc. Así como la Sagrada Escritura nos habla del ejemplo de Abraham, nos habla del ejemplo de los Eneos, nos habla del ejemplo de Jetro y así, ¿me entienden? El Señor reveló a través del Espíritu de Profecía el ejemplo de Enoc. Evangelismo, página 61, párrafo 6, dice: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Eso es del manuscrito 85 del año 1899. Si quieren anotarlo ahí, anótenlo. De todas maneras, yo les vuelvo a mencionar, hermano, que todo esto lo estoy transformando en un documento. Este documento, ¿no es cierto? Finalmente lo voy a
a completar en PDF y lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan. Hermano ¿Ya? Roberto, ¿Sí? Hermana Nancy. ¿qué párrafo dijo del Evangelismo. sí, 61? Sí, párrafo 6. Gracias. Cuando yo digo, hermano, evangelismo, página 61, párrafo 6, me estoy refiriendo al sitio web de los escritos de Elena de White. Yo siempre uso el sitio web de los escritos de Elena de White. La razón es porque eso permite que todas las personas puedan encontrar la cita. ¿Por qué? Porque resulta de que versiones del libro de evangelismo hay un montón. Así que yo no sé qué versión es la que tiene usted. Por lo tanto, si usted tiene una versión distinta a la mía, no van a coincidir las páginas. Y a lo mejor no lo van a encontrar. Y van a decir después, el hermano Lobo está puro chamullando. Yo no sé si todos entienden la palabra chamullo, ¿no? Es cuando uno puro habla nomás. ¿Ah? Yo sé que hay personas de distintos países, así que siempre la hermana Patricia me dice, hermano, hay que explicar qué es lo que es, ¿no es cierto? Para que todos podamos entender. Así que cuando digo evangelismo, página 61, párrafo 6, me estoy refiriendo a los libros que están en la página oficial de los escritos de Elena de White, del White State. Muy bien, esto lo escribió Elena de White y está registrado en el manuscrito 85, página del año 1899. Vamos a continuar, porque el ejemplo de Enoch es enormemente claro en los escritos de Elena de White. Vamos a leer. Leo a ver, esto está en un libro que está solo en inglés, así que deben remitirse al sitio de Elena de White, de los escritos de Elena de White. Esto es el volumen 3 de Spiritual Gift, dones espirituales. Spiritual Gift. Página 56, párrafo primero. Dice así: Enoc comunicó fielmente al pueblo todo lo que Dios le había revelado por el espíritu de profecía. Aquí aprendemos de inmediato algo bien interesante. Enoc era profeta. Enoc era profeta. Algunos, dice, creyeron sus palabras y se apartaron de su maldad para temer y adorar a Dios. Con mucha frecuencia buscaban a Enoc en sus lugares de retiro, y él les instruyó y oró por ellos, para que Dios les diera a conocer su voluntad. Constantemente elegía a algunos periodos para el descanso y no permitía que la gente lo encontrara, ya que interrumpían su santa meditación y comunión con Dios. No se excluyó para siempre de la sociedad, ni de quienes lo amaban y escuchaban sus sabias palabras. Tampoco se separó por completo de los impíos. Se reunió con los buenos y los malos en momentos establecidos y trabajó para apartar a los impíos de su curso maligno e instruirlos en el conocimiento y el temor de Dios. Enseñó a los que tenían el conocimiento de Dios a servirlo más perfectamente. Permanecía con ellos mientras pudiera beneficiarlos con su conversación piadosa y su santo ejemplo. Y luego se retiraba de la sociedad de los justos, de los burlones, de los idólatras, para permanecer en la soledad, hambriento y sediento de comunión con Dios y con el conocimiento divino que solo Él podía darle. Eso es de Spiritual Gift, tomo 3, página 56. Hermanos queridos, aquí aprendemos ya varias cosas. Lo primero, si usted quiere establecer un puesto de avanzada de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros que vivimos en este tiempo final, debemos seguir el ejemplo de Enoc.
¿Lo captaron? Si usted no sigue el ejemplo de Enoc, va a estar haciendo las cosas a su pinta. Porque la palabra del Señor en esta revelación es que las personas de este tiempo final, si quieren hacer la voluntad de Dios, deben seguir el ejemplo de Enoc. Y yo voy a ser bien enfático, hermanos. Mire, puede que se enojen. Capaz que mañana me esté llamando alguna persona que tiene ya un puesto avanzado donde las cosas funcionan de otra manera y se enoje conmigo. Pero no me importa, hermano, porque de esto depende la salvación suya y la mía. Porque acabamos de leer que aquellos que permanezcan en la ciudad innecesariamente ponen en riesgo su salvación. Así que esto es asunto de salvación. Debemos hacer las cosas como Dios le indicó para que aseguremos nuestra salvación y aseguremos el hecho de que seamos parte de su pueblo y cumplamos el propósito que Dios tiene para su pueblo de vindicar su nombre. ¿Se fijan cómo va relacionándose una cosa con otra? Muy bien. ¿Qué ejemplos vamos a ir aprendiendo aquí? Hermanos, primero, Enoc no iba a la ciudad todo el tiempo. Eso es una de las cosas que podemos aprender de aquí. Enoc no iba a la ciudad todo el tiempo. Iba en momentos establecidos. Seguramente iba cuando Dios se lo indicaba, cuando Dios se lo revelaba. Entonces, Enoc, teniendo un mensaje, iba a la ciudad. Y entonces enseñaba la voluntad de Dios a las personas. ¿Se fijan? Eso es lo primero que aprendemos de estos pasajes. Segundo, que Enoc no tenía un solo lugar. No, Enoc no tenía un lugar. Enoc tenía varios lugares de retiro. Voy a leerlo de nuevo. Yo sé que no es fácil captar esto a la primera. Dice así: con mucha frecuencia buscaban a Enoc en sus lugares de retiro. Es en plural. Así que Enoc no tenía un solo lugar, sino que tenía varios. Así que los puestos de avanzada no es un lugar, son varios. Abraham también hizo lo mismo. Abraham se estableció entre Ai y Betel, pero también se movía. Y uno de esos momentos en que se movió fue hasta Egipto y entró en la ciudad. Y cuando cuando Abraham entró en la ciudad, fue justo cuando se equivocó, hizo lo malo. Miren qué increíble. Claro, mintió. Abraham mintió cuando estaba ahí en la ciudad, en Egipto. ¿Se fijan? O sea, en otras palabras, en el momento en que Abraham se relacionó con la ciudad, cometió errores. Mientras estuvo en el campo, no hubo ningún problema. Muy bien. Enoc no tenía un solo lugar, sino que tenía varios lugares de retiro. A ver, ahí, varios lugares de retiro. ¿Me entienden, hermanos? Así que los puestos de avanzada están compuestos de varios lugares de retiro. Por ahí, en los alrededores, varios lugares de retiro. Así que vayan haciéndose de inmediato la idea de cómo es un puesto de avanzada. ¿Ok? Muy bien. Y no iba siempre, sino que Enoc tenía momentos en que se retiraba por completo de la sociedad, se retiraba incluso por completo de sus seguidores y de su familia y buscaba la soledad para tener encuentro y comunión con Dios. ¿Lo van captando? Esto me hace acordar de inmediato de lo que hacía el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de lo que hacía el Señor Jesús? En muchas ocasiones los evangelios relatan que el Señor Jesucristo se apartaba de todos
y se iba a la montaña ahí arriba y entraba en comunión con Dios toda la noche. Así hacía Enoc. Muy bien. Vamos a seguir el ejemplo de Enoc. Esta cita que yo voy a leer también está en inglés. Lamentablemente en español las citas no son tan específicas como esto. Esto es el manuscrito 42 del año 1900, el párrafo número, la página número 10. Dice, Enoc caminó con Dios, aunque vivió en un tiempo no más favorable a la perfección del carácter cristiano que el tiempo en que vivimos. O sea, la maldad en la que nosotros estamos ahora se asemeja mucho a la maldad que había en los tiempos de Enoc. No hizo su morada con los malvados. O sea, no se ubicó en Sodoma pensando en salvar a Sodoma. No sé si entienden eso. Nosotros hoy en día cometemos justamente ese error. Decimos, vamos a conquistar para Cristo la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos varios grupos de obreros, de misioneros, y se instalan en la ciudad de Nueva York, pensando en ganar a la ciudad de Nueva York. No. Error garrafal. No es ese el plan de Dios. Los obreros, los siervos de Dios deben vivir fuera de la ciudad, lejos, no en la ciudad. No se ubicó en Sodoma pensando en salvar a Sodoma. Se colocó a sí mismo y a su familia donde la atmósfera sería lo más pura posible. Luego, a veces, se dirigió a los habitantes del mundo con su mensaje dado por Dios. Cada visita que hizo al mundo fue dolorosa para él. Vio y entendió algo de la lepra del pecado. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba consigo a su lugar de retiro a algunos que habían recibido la advertencia. Algunos de estos se convirtieron en vencedores y murieron antes de que llegara el diluvio. Pero algunos habían vivido tanto tiempo en la influencia corruptora del pecado que no pudieron soportar la santidad. No conservaron su pureza de fe, sino que volvieron a sus antiguas costumbres y prácticas. ¿Lo captan, hermanos? Vamos a repetir esto porque yo sé que a la primera uno no lo capta completamente. ¿Qué hizo Enoc? Habitó en el campo y en ciertos momentos designados, enviado por el Señor, iba a la ciudad. Y entonces iba a aquellas personas a las cuales el Señor lo enviaba y les hablaba del mensaje. Y aquellas personas que aceptaban el mensaje, esas personas, Enoc se los llevaba a su lugar de retiro. Se los llevaba al puesto de avanzada a vivir con él, tal como hizo Abraham. De ahí aprendió Abraham a hacerlo. ¿Lo captan? Abraham estaba siguiendo el ejemplo de Enoc. Había recibido la instrucción. Yo no les puedo asegurar que la instrucción la haya recibido directamente de Noé, pero sí de sus descendientes. Recibió toda esta instrucción Abraham. Así que comenzó a hacer lo mismo que hacía Noé, que hacía Enoc. Muy bien. Algunos de estos, dice esta cita, se convirtieron en vencedores y fallecieron justo antes del diluvio. ¿Cuál es uno de estos vencedores que falleció justo antes del diluvio? Uno de esos vencedores se llamó Matusalén. Bien, hermano Charito, bien, hermano Charito. Matusalén. Él fue uno de esos vencedores.
que falleció justo antes de que llegara el diluvio. Incluso Matusalén tuvo la oportunidad de colaborar con Noé. Él colaboró en la predicación, él colaboró en la construcción del arca, pero falleció antes que llegara el diluvio. ¿Lo van aprendiendo, hermanos? Así que, ¿cómo es un puesto de avanzada? Un puesto de avanzada es un lugar donde usted puede llevar a las familias que aceptan el mensaje. Ahí tenemos otra característica fundamental de los puestos de avanzada, tal como lo hizo Enoc, tal como lo hizo Abraham. Imagínense, Abraham llegó a tener 318 varones capaces de ir a la guerra. Enoc, yo no sé cuántas personas tenía porque el espíritu de profecía no lo menciona, pero muchos de estos fueron victoriosos. ¿Correcto? Muy bien, conozcamos más de Enoc. Voy a leer ahora. ¿Sí? Hermano Roberto, Hermana Patricia. ¿sería posible que ya dejáramos la continuación para el próximo jueves? Ah, sí, leo una última cita. Amén. ¿Ah? Leo una última cita. Nuevamente, Spiritual Gift, tomo 3, página 57, párrafo primero, dice: Enoc continuó creciendo en santidad mientras se relacionaba con Dios. Su rostro estaba resplandeciente, con una santa luz que permanecía sobre su rostro mientras instruía a aquellos que escuchaban sus sabias palabras. Su aspecto celestial y digno asombraba a la gente. El Señor amaba a Enoc porque lo seguía fielmente, aborrecía la iniquidad y buscaba sinceramente el conocimiento celestial, pues quería hacer su voluntad perfectamente. Ansiaba unirse aún más a Dios, a quien temía, veneraba y adoraba. Dios no permitió que Enoc muriera como los demás, sino que envió a sus ángeles para llevarlo al cielo sin ver la muerte. En presencia de los justos y los malvados, Enoc fue removido de ellos. Los que lo amaban pensaban que Dios podría haberlo dejado en alguno de sus lugares de retiro. Pero después de buscarlo diligentemente y no poder encontrarlo, entendieron que ya no estaba, porque Dios se lo había llevado. Nuevamente aparece el hecho de que habían varios lugares de retiro donde podía encontrarse a Enoc. Lo buscaron en todos los lugares y no estaba. Así que finalmente entendieron que Dios se lo había llevado. Hermanos, Enoc, mientras creció en comunión con Dios, llegó hasta el punto en que su rostro resplandecía. Así que pueden imaginarse ustedes, hermanos, la impresión que se llevaban las personas que se encontraban con Enoc. Una persona santa, de porte noble, con su rostro resplandeciente. Por eso es que la predicación de Enoc tenía gran éxito, porque encontrarse con Enoc era algo impactante. Así que, queridos hermanos, esto de rostro resplandeciente lo vamos a ver más adelante, porque es parte de lo que va a suceder en los puestos de avanzada. Hermanos, dejémoslo hasta aquí. Hay mucho más, ¿ya? Y lo vamos a continuar el próximo jueves. Hermanos, esto es palabra de Dios, mensaje de Dios, hermano. Aquí estamos aprendiendo efectivamente cuál es el plan de Dios, cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas en este tiempo final. Esto es lo que Dios ha designado para su pueblo de este tiempo final. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo jueves. Amén.